Malintzin, la mujer que dominó 3 mundos. Malintzin nació en una región fronteriza entre los señoríos nahuas y los pueblos mayas, un territorio donde convivían rutas comerciales, guerras locales y alianzas cambiantes. Desde niña escuchó lenguas distintas y aprendió a moverse entre ellas con una fluidez que más tarde cambiaría el destino del continente. Su infancia estuvo marcada por una transición silenciosa, el paso de una niña noble a una joven considerada mercancía política en un mundo de guerras internas. Las crónicas coloniales narran que Malintzin fue entregada o vendida por su propia familia en una operación destinada a fortalecer alianzas internas. La práctica no era extraña en Mesoamérica y se aplicaba a mujeres jóvenes con capacidades lingüísticas o sociales que podían servir como enlace entre comunidades. Malintzin cayó primero en manos de comerciantes mayas, quienes la transportaron hacia las tierras de Tabasco, lejos de todo lo que conocía y obligada a adaptarse de nuevo a nuevas costumbres, nuevas normas y nuevas formas de supervivencia. En Tabasco aprendió la lengua chontal, una variante del maya utilizada por comerciantes y autoridades de esa región. A su dominio natural del náhuatl sumó esta nueva herramienta, y su mente se volvió un puente cultural que ningún otro personaje de su tiempo poseía. Mientras tanto, en el horizonte, las embarcaciones españolas navegaban cada vez más cerca, impulsadas por la ambición de Cortés y la desesperación de sus hombres por encontrar riqueza, aliados o cualquier vía para consolidar su presencia. Cuando los españoles llegaron a Tabasco, los enfrentamientos fueron inevitables. Al verse derrotados, los líderes locales entregaron oro, telas y un grupo de mujeres jóvenes como tributo para evitar más violencia. Entre ellas iba Malintzin. Nadie podía imaginar que de todo el botín entregado, ella sería el elemento decisivo para la conquista, la negociadora clave entre mundos que jamás se habían encontrado. Al principio, los españoles no comprendían su valor. Veían en ella solo a una joven callada y observadora. Pero pronto descubrieron que podía entender el maya de Jerónimo de Aguilar, el náhuatl de los mensajeros de Moctezuma, y que además captaba patrones, gestos y matices que ningún otro podía percibir. Cortés, al reconocer su utilidad, la integró como intérprete y mediadora en su creciente aparato diplomático. A partir de ese momento, Malintzin se transformó en una figura indispensable. Su papel fue más profundo que el simple traslado de palabras. Era quien descifraba intenciones, tensiones políticas, trampas veladas, acuerdos ocultos y peligros invisibles. Sin ella, Cortés no habría podido establecer alianzas con ciudades enemigas de los mexicas, ni negociar rutas seguras, ni comprender la magnitud de los conflictos internos que desangraban al imperio Tenochca. Malintzin estaba en el centro de todo, escuchando, procesando y decidiendo qué transmitir y qué omitir en cada encuentro. Muchas veces actuó en función de la supervivencia, tanto propia como de los pueblos que encontraba en el camino. En otras, su intervención facilitó transacciones, acuerdos y reubicaciones que incluían la venta de grupos indígenas como esclavos o auxiliares. No existía una frontera clara entre diplomacia e imposición. Ella operaba en un territorio gris, donde cada palabra podía salvar vidas o condenarlas. Su figura se movía entre la necesidad y la estrategia, sin margen para el error. En este primer tramo de la historia, Malintzin no aparece solo como intérprete, sino como estratega, una mediadora capaz de guiar a los españoles en un entramado político que ellos jamás habrían entendido por sí solos. Sus decisiones influyeron en batallas, pactos, alianzas y rivalidades que marcaron para siempre el curso de la invasión. Mientras Cortés ganaba prestigio, Malintzin ganaba poder, no en forma de títulos, sino en dominio del mapa humano que sostenía el equilibrio de toda la región. La historia la recordaría más tarde de maneras contradictorias, pero en este punto de su vida, Malintzin se encontraba en el auge de su capacidad y de su influencia. Navegaba entre culturas rivales,
con la serenidad de quien sabe que cada paso define el destino de miles. Y aunque todavía faltaban los episodios más dramáticos y decisivos de su vida, ya era evidente que estaba construyendo un papel irreemplazable en el choque entre dos civilizaciones. La expansión de Cortés hacia el corazón del mundo mexica exigía un entendimiento minucioso de la política regional. Malintzin se convirtió en la voz que desarmaba amenazas, detectaba conspiraciones y revelaba fragmentos de verdad que permitían avanzar sin caer en trampas mortales. Cada conversación que traducía abría una puerta o la cerraba para siempre. Su papel tomó una dimensión mayor cuando comenzaron los contactos con emisarios de Moctezuma, quienes observaban atónitos la precisión con la que Malintzin respondía en náhuatl, desmantelando ambigüedades que habían sido diseñadas para confundir a los españoles. A medida que la caravana se internaba en territorios indígenas, Malintzin desarrolló una lectura casi intuitiva del comportamiento de los caciques locales. No solo entendía las palabras, sino los silencios, los gestos, los rituales de hospitalidad y amenaza. Sabía cuando un jefe temía la represalia mexica, cuando buscaba un pacto ventajoso, o cuando planeaba traicionar a los recién llegados. Sus intervenciones moldeaban las decisiones tácticas y diplomáticas de Cortés, quien dependía cada vez más de ella para interpretar no solo idiomas, sino intenciones. En varios encuentros, Malintzin detectó cambios de tono, miradas desviadas o frases aparentemente inocentes que revelaban emboscada cercana. En aquellos momentos, su voz adquirió un peso que ni siquiera los capitanes españoles podían desafiar. Ella era la línea invisible entre seguir con vida o caer en un ataque nocturno de guerreros locales. Su influencia ya no era solo lingüística, era estratégica. Cuando llegaron a Tlaxcala, la tensión alcanzó un punto límite. Tlaxcala era un pueblo agotado por décadas de guerra contra los mexicas y poseía una memoria colectiva, marcada por sacrificios, derrotas, resistencia y un profundo deseo de liberarse. La llegada de los españoles generó confusión. Eran enemigos nuevos, aliados improbables o mensajeros de un destino impuesto por los dioses. Malintzin fue enviada a negociar con los jefes tlaxcaltecas. No se trataba únicamente de traducir, sino de interpretar el pulso emocional de un pueblo herido. Vio orgullo, rabia, cansancio y un resplandor de esperanza. En ese encuentro, ella suavizó la postura de Cortés, frenó su impulso de intimidación y lo convenció de presentar una oferta clara: alianza a cambio de respeto, territorios y libertad del dominio mexica. También supo hablar a los tlaxcaltecas desde códigos que los españoles desconocían, referencias a viejos agravios, símbolos compartidos entre pueblos nahuas y un análisis político que demostraba que la guerra eterna contra México-Tenochtitlan era insostenible. La alianza cambió la historia. Miles de guerreros tlaxcaltecas se unieron a los españoles, y aunque celebraban lo que creían una oportunidad única, Malintzin sabía que esa coalición estaba construida sobre intereses profundos y heridas abiertas. Por primera vez en la conquista, comprendió que ella no solo estaba traduciendo palabras, estaba traduciendo destinos. El avance hacia Tenochtitlan transformó aún más su papel allí donde los españoles veían templos y canales. Malintzin reconocía ciclos agrícolas, redes de comercio, clanes de nobleza y una compleja estructura religiosa que sostenía el poder mexica. Su identidad se convertía en un puente entre mundos que se miraban con sospecha absoluta. Al llegar a la gran capital, Malintzin caminó junto a Cortés por calles llenas de flores, mercados interminables y edificios que parecían tocar el cielo. Ella traducía los saludos, los reproches velados y las advertencias de precaución que los sacerdotes y nobles mexicas intentaban dar sin romper la diplomacia. Por primera vez en su vida, Malintzin estaba en el centro de la ciudad que había marcado el destino de toda Mesoamérica durante siglos. Pero los acuerdos iniciales comenzaron a fracturarse pronto. Los sacerdotes mexicas
sospechaban profundamente de los españoles. Los tlaxcaltecas no confiaban en la paz aparente, y Cortés veía señales de traición en cada esquina. En medio de todo ese caos político y espiritual, Malintzin sostenía conversaciones cargadas de tensión. Las palabras llegaban envueltas en rabia, miedo, gritos y súplicas. Ella debía elegir no solo cómo traducirlas, sino cómo evitar que cada frase encendiera el conflicto. Durante los levantamientos de Tenochtitlan, Malintzin vivió uno de los momentos más peligrosos de su vida. Las calles se llenaron de barricadas, las azoteas de arqueros y los templos de guerreros que gritaban por la expulsión inmediata de los extranjeros. Allí, su labor dejó de ser diplomacia. Era pura supervivencia. Tuvo que mover mensajes entre facciones en guerra, interpretar amenazas y decidir qué información debía llegar a cada bando para evitar una masacre total. Su voz se convirtió en una herramienta de contención, en una ciudad que ardía desde sus cimientos. Con la caída de Tenochtitlan, la existencia de Malintzin cambió para siempre. Su función ya no era negociar alianzas en camino, sino participar en la cimentación del nuevo orden colonial. Su dominio del náhuatl, del maya y del español se volvió indispensable para redactar documentos legales, definir fronteras internas y traducir los primeros acuerdos que decidieron el futuro de miles de comunidades indígenas. Fue testigo de la transformación de templos en iglesias, de mercados en espacios de control tributario y de antiguas rutas comerciales en caminos del nuevo régimen. Los últimos años de Malintzin estuvieron marcados por contrastes. Participó en expediciones hacia el sur, colaboró en reorganizaciones territoriales, fue testigo de pleitos legales entre caciques indígenas y encomenderos españoles, y estuvo presente en acuerdos que configurarían la estructura del virreinato. También vivió un proceso interno de reconstrucción personal. Había pasado de ser esclava a intérprete, de intérprete a figura política, y de figura política a símbolo. Poco a poco, su nombre se convirtió en espejo. Cada generación la utilizó para proyectar una versión distinta de la historia. Para algunos, fue traición, para otros, supervivencia. Para unos, fue colaboradora, para otros, víctima del destino. Pero más allá de interpretaciones, Malintzin permaneció como una mujer que enfrentó un mundo dividido y entendió el poder absoluto de la palabra. En este cierre, Malintzin aparece como una figura monumental, no como víctima ni como villana, sino como la arquitecta involuntaria de un encuentro que transformó para siempre el continente. Su vida demuestra que los imperios no solo caen por ejércitos, sino por decisiones, alianzas, tensiones políticas, y sobre todo, por quienes son capaces de traducir. Si este documental ha sido de tu agrado, danos un me gusta, toca la campana y suscríbete a Reescribamos Nuestra Historia.